2 años en la oposición desde hace 20 años. 2 años de intensa actividad parlamentaria en los que el PAR ha presentado 987 iniciativas en las Cortes, además de 200 propuestas de resolución y hasta 1000 enmiendas. 2 años en los que se ha impuesto la negociación en las Cortes obligada por la minoría parlamentaria del partido que gobierna, la dificultad para pactar los presupuestos, la polémica con la educación concertada o la dificultad para alcanzar acuerdos que permitan renovar algunos cargos de la comunidad que llevan años en funciones, marca el día a día en las Cortes de Aragón, un día a día donde el PAR abandera, entre otros caballos de batalla, la lucha contra el impuesto de sucesiones. Ayer mismo defendían también en el hemiciclo la eliminación del de la nieve. De todo ello, inevitablemente con el telón de fondo de la crispación política que viene de Cataluña y que amenaza con extenderse a todo el territorio, hablamos esta mañana con el presidente del PAR, es Arturo Aliaga, ya nos acompaña en este plato con Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días, muy buenos días a todos. Muchas cosas, ya ven, muchas cuestiones sobre la mesa sobre las que conversar, por lo tanto saludamos ya de inmediato a nuestro invitado. Arturo Aliaga, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Empezamos hablando de Cataluña, que es lo que está marcando la actualidad, no de los últimos días ni semanas, sino de los últimos meses. Usted, hace no mucho tiempo, mostraba su confianza de que se reconduciría la situación. ¿Sigue manteniendo esa confianza en que se vaya a reconducir en los días que quedan? Es más un deseo que la realidad constatada de cada día, pero yo, por las relaciones económicas, por las relaciones sentimentales, por el compartir la historia, yo espero que esto es como en el boxeo, ¿no? Hasta el último minuto espero que haya la esperanza de reconducir la situación, porque hay tanto en juego que yo creo que hay que intentar que se reconduzca la situación. De momento usted ya ha mostrado su respaldo a la aplicación del artículo 155. Vamos a ver, nosotros ha habido 3 fases en este proceso. Ya en noviembre del 2015 la ejecutiva del PAR alertó del riesgo de que el secesionismo y aquellas cuestiones, ya lo dijimos en una ejecutiva y nos pronunciamos. Posteriormente, en otra ejecutiva reciente, ya dijimos, lógicamente, que la situación derivada del 1 de octubre y la ley de desconexión y la ley del referéndum no nos gustaba, porque había una quiebra del orden constitucional. Y ayer mismo nos reunimos, la Comisión Permanente convocó a una ejecutiva para mostrar nuestro apoyo a las medidas que plantea el Gobierno y que serán respaldadas por el Senado. Porque hay 4 cuestiones fundamentales. Hay que restablecer el orden constitucional, hay que conseguir que el Gobierno de la Generalitat tenga neutralidad, que trabaje para todos los catalanes y para todas las políticas con neutralidad y no solo inclinado hacia el independentismo, porque está afectando al interés general, y Aragón también es parte de ese interés general, afecta a nuestras cuestiones y a nuestra economía. Y luego, hombre, que vuelvan al Estado de Derecho. Aragón, las sentencias que tenemos de Sigena no las cumplen, la Constitución no la cumplen. Hombre, yo creo que las resoluciones del Tribunal Constitucional no las cumplen. Yo creo que tienen que volver, desistir de esa actitud y, desde luego, a partir de ahí, vía convocatoria de elecciones, esto, pues intentar reconstruir la quiebra de la convivencia y los perjuicios al interés general, a su marca como comunidad autónoma y a la marca de España, porque al final hay un conflicto político que nos perjudica a todos y a los aragoneses también. Me imagino que en esa ejecutiva que ha convocado para mañana también se decidirá cuál va a ser la postura de los 2 senadores del Partido Aragonés, porque es el Senado quien tiene que dar el visto bueno para que se empiece a aplicar ya de una forma material el artículo 155. Bueno, lógicamente yo lo someto, aunque en las declaraciones, cuando ustedes nos preguntan, hablamos de un deseo, pero lógicamente yo voy a someter a la Comisión Ejecutiva, que es el órgano del partido, el acuerdo de cuál es la postura del Partido Aragonés, que lógicamente tiene que estar con la Constitución, el ordenamiento jurídico, somos 40 años de partido, pero siempre hemos estado, toda nuestra acción política a lo largo de estos 40 años ha estado en la Constitución y en las leyes. En el Estado autonómico, que nació de la Constitución del 78, pero
encajados en la Constitución y en las leyes, y lógicamente tenemos un estatuto de autonomía, es decir, que nuestro aragonesismo es legal, constitucional y luego de sentido común y favorecedor de la convivencia entre todas las autonomías de España y los pueblos de España. La aplicación y el desarrollo del artículo 155, que era un artículo hasta el momento inédito, ¿considera que es proporcional? ¿Es una respuesta proporcional a la actitud de Cataluña? Vamos a ver, yo me he leído el documento de 23 folios y saben que soy funcionario de carrera y he estado en las áreas económicas. El documento es un documento técnicamente, entiendo, preparado, pero también el documento tiene esa cuestión que en la administración es ponderación e incluso flexibilidad, es decir, si pasa esto, si una autoridad desobedece, sí, pero si no pasan las cosas, las medidas, como ayer dijo la propia vicepresidenta del Gobierno, en función de las circunstancias se pueden ir graduando. Yo creo que es un documento suficiente técnicamente, y los que conocemos la administración, tanto de la comunidad autónoma como la administración general del Estado, hombre, hay grandes abogados del Estado, hay grandes inspectores de Hacienda, hay interventores, el Consejo de Estado, las resoluciones del Tribunal Constitucional, los ministerios. Esto es un documento, lógicamente, pero yo creo que está ponderado para que se vayan aplicando las medidas y se pueda dejar alguna medida en stand-by, parada, en tanto en cuanto no se vulnera alguna de las cuestiones que se precisan en ese documento, ¿no? Señor Aliaga, mañana comisión ejecutiva del partido, donde se decidirá cuál es la postura, aunque ya se ha señalado. En una ejecutiva anterior, el 2 de octubre, aprobaron un documento. En el punto número 5 dice que ante la gravedad de la crisis planteada, la solución no puede pasar por ahondar en los desequilibrios, desigualdades o privilegios de unos territorios frente a otros. ¿Cuáles son los temores que esconde este punto, esta frase? Vamos a ver, yo creo que al analizar la historia toda del Estado autonómico en España, podrá haber errores o no errores, pero hay una cuestión clara y en sintonía también en Aragón. En primer lugar, se ha producido un desarrollo en esta nación, en todo el conjunto de España, que ha dado que hoy tenemos mejores servicios, y lo digo porque he estado en Italia, en Francia, que en Italia o en Francia o en Inglaterra, mejores servicios sanitarios. Tenemos la educación, es una educación plural, extendida, etcétera, etcétera. Tenemos infraestructuras de carretera. Es decir, el Estado autonómico ha puesto en valor la identidad de las singularidades, como el caso de Aragón, de otros pueblos, y ha dejado a desarrollarse, o sus ideas, el propio desarrollo endógeno autóctono. Por ejemplo, aquí hemos visto el ejemplo de las grandes plataformas logísticas, los apoyos a la nieve, grandes proyectos que se han desarrollado por los aragoneses con ideas aragonesas, sin hacer daño a nadie y sin perjudicar a nadie. No podemos aplicar a todos los errores que se han podido cometer en una determinada autonomía, porque el Estado autonómico, yo creo que no tiene vuelta atrás. Nació de la Constitución, ha sido un éxito colectivo, ha puesto, en el caso de Aragón, ha reforzado nuestra identidad. Se han desarrollado grandes proyectos, hemos ganado en desarrollo en el medio rural, hoy hay infraestructuras en todo el territorio y nuestra economía está diversificada con el trabajo que hemos hecho desde aquí. Yo creo que sería un error, igual que sería un error hacer un traje a medida para Cataluña, con las cuestiones que se pudieran negociar en su caso después de restablecer el orden constitucional, sería un error dar un paso atrás en el desarrollo del Estado autonómico. No por nada, sino porque los resultados del Estado autonómico ahí están. Y desde luego creo que hay bastantes voces autorizadas que están hablando de las cuestiones. Es verdad que hay dificultades con la financiación autonómica, es verdad de que igual
si es conveniente hay que darle un repaso, pero para pasos atrás, cuidado, porque ese ha sido un modelo de éxito para Aragón y para España. Por lo que interpreto de sus palabras, hay cierto temor a que el final de toda esta crisis de Cataluña pueda significar un proceso de centralización de aquellas competencias que se han descentralizado, o que incluso en ese nuevo diseño de una financiación autonómica, del modelo de la financiación autonómica, pues pueda perjudicar a Aragón por beneficiar a otras comunidades. Yo entiendo, y con los contactos que he tenido con el gobierno de España, el actual, yo creo que eso no está en la cabeza. Puede haber en algunas personas, pero desde luego entiendo que hay autonomías que están gobernadas por el Partido Popular, otras gobernadas por el Partido Socialista, y ha habido una convivencia muy tranquila en España. Hubo el plan Ibarretxe, al final el Congreso se paró, ahora hay este desafío que ha sido un poco más, ha ido más lejos, porque ha sido un desafío secesionista en toda la regla, quebrantando todas las leyes, pero luego el Estado se está desarrollando los mecanismos de protección, y el resto de las autonomías estamos colaborando, porque el Estado somos todos, y ahí lo decimos y lo diremos esta tarde, nosotros estamos por mantener el Estado autonómico que nació de la Constitución del 78 y a la vez reafirmar la unidad de España. Siempre hemos dicho aragoneses en España, españoles en Aragón. Que Aragón crezca en España, que España crezca en Aragón. Yo creo que somos el mismo Estado, y de hecho la autonomía en Aragón el presidente de Aragón es el máximo representante de la administración del Estado en Aragón, así lo dice las normas, ¿no? Hablaba usted de colaboración también, y ha sido consejero de Industria, Comercio y Turismo, colaboración también en estos momentos desde Aragón para aquellas empresas que se ven en la obligación o en la necesidad de abandonar Cataluña. Ayer, por ejemplo, los agentes sociales se reunían con el gobierno de Aragón para unificar criterios y ayudar a aquellas empresas que soliciten su ubicación en esta comunidad autónoma por traslado de la sede social o fiscal. Vamos a ver, a lo largo de esta historia o de este tiempo, nosotros hemos ido, yo lo digo porque en estos temas hay que ser extremadamente cautos, es decir, que no piense la gente que vamos a hacer leña del árbol caído. Es decir, las empresas toman las decisiones en virtud de parámetros, no por el calor, el cariño, la palmadita de España en la espalda que le dé un gobierno. Yo he negociado la llegada de grandes empresas en Monzón, en Tamarite, en Fraga y tal. Y al final han sido pues infraestructuras, coste del suelo, calidad de la mano de obra, PAC social, ha sido unos factores. Entonces, si ocurre esto, que se vienen empresas, hay que facilitar los trámites, lógicamente, pero no juguemos a hacer leña del árbol caído. Y con los productos pasa lo mismo. Yo estaba hablando con gente, si se vende menos jamón loncheado porque vienen menos turistas a Cataluña, se está loncheando y envasando en Teruel. O sea, no confundamos. Si se vende menos cerveza porque no nos gusta una cerveza catalana, la cebada es de Monegros. No nos engañemos, porque las relaciones comerciales y a veces el boicot de los productos está haciendo boicot, o los envases de no sé qué producto se hacen de cartón en Zaragoza. Es decir, seamos coherentes. Cuando estamos perjudicando o hacemos un boicot comercial, no estamos perjudicando al conjunto de la economía, y a veces, porque no conocemos los datos, mucho más a la propia que a la ajena. Estas carnes o estas cosas que se quieren boicotear, se está enviando carne desde Aragón, matada en Aragón y procesada en Aragón. Entonces, no a los boicots de productos, y sobre todo a las empresas, facilidades, pero no hacer leña del árbol caído. Facilidades, acaba de decir usted, en una comunidad autónoma en la que el Partido de Aragones siempre ha mantenido que hay una excesiva presión fiscal. Está demostrado, somos la segunda comunidad autónoma. Fíjese, nosotros, en caso del impuesto de sucesiones y donaciones que está ahora sobre la mesa, con el Partido Socialista trabajamos para eliminarlo desde el 2006. Hicimos unas deducciones, bonificaciones, etcétera, llegamos hasta el 50%. Luego, cuando pactamos en el gobierno con el Partido Popular, como la última parte del partido con el gobierno socialista, del gobierno, se acuerda en 2011, 2008, 2009, la crisis, paramos la reducción.
Cuando entramos con el Partido Popular, como ya alguien anunciaba brotes verdes, firmamos continuar hasta el 100%. Esto está firmado y tal. Aplicamos el primer 15%, luego llegamos al 65% de todo. Y después, la crisis del 11, con la dureza del 12, bajando el PIB el 1,5, el gobierno de Aragón sin ingresos, tuvimos que parar las desgravaciones y se quedó ahí. Y luego el gobierno del señor Lambán con Chunta, pues volvió a derogar todo lo que habíamos hecho para poner el impuesto sobre la mesa. 100.000 firmas, 30.000 manifestantes, la segunda comunidad. Hay que trabajar ese tema porque no es justo y muchos ciudadanos y ciudadanas aragoneses quieren que se elimine, ¿no? Enseguida vemos qué supone, qué significa ese impuesto en Aragón en relación con otras comunidades autónomas, pero hablábamos de presión fiscal en general y ayer el consejero de Hacienda negaba la mayor y aseguraba, lo vamos a escuchar, que la presión fiscal en Aragón está por debajo de la media de las comunidades autónomas. Escuchen. En el año 15 la presión fiscal de Aragón, normativa, no con el IRPF del Estado, sino con las que decidimos nosotros, es del 4,39%. La presión media fiscal de todas las comunidades autónomas del 4,75%. Aunque haya subido sucesiones, lo veremos al mes que viene, estaremos en presión fiscal por debajo de las comunidades autónomas, de los impuestos decididos por la comunidad autónoma. Bueno. No, es que cuando se hacen análisis técnicos hablando de un 4% hay que ver el conjunto. Dice, no, de los impuestos de las cosas, pero es el conjunto total lo que hay que poner. El ciudadano, cuánto recibe, cuánto ingresa en renta y cuánto lo dedica a todos los impuestos municipales, autonómicos, generales, y eso es lo que se llama la presión fiscal, ¿no? Luego hay que corregir ese tema. Decíamos que vamos a ver lo de sucesiones, que es un elemento que forma parte del ADN del partido aragonés. Sí. Es uno de los aspectos en los que el PAR ha centrado su esfuerzo antes y ahora. Ha sido precisamente la política impositiva y especialmente en el impuesto de sucesiones. En este tributo han trabajado desde el gobierno, ahora también desde la oposición. Queremos conocer con nuestra compañera Raquel Fuertes las cifras de un impuesto que sigue dando mucho que hablar. El impuesto de sucesión es un impuesto directo, personal y progresivo que gestionan las comunidades autónomas. Puede haber deducciones, bonificaciones. Es caballo de batalla porque hay diferencias entre unas y otras, no por cuánto se recauda, sino por cómo se gestiona. Vamos a ver un ejemplo que pone el Colegio de Economistas en España. Se trata de una herencia de un hombre de 30 años, soltero, que recibe una herencia de su padre de 800.000 euros. En ella se incluye una vivienda de 200.000 euros. Por esa herencia, ¿cuánto tiene que pagar? Vamos a comenzar. En Aragón serían 155.393 euros lo que tendría que abonar por esa herencia. ¿Qué pasaría con Castilla y León? Ahí lo tienen, unos 30.000 euros menos, 125.000 euros. Y en Madrid, 1.586 euros. La comunidad que menos tendría que pagar sería Canarias, 134 euros. Eso sí, hay otras comunidades en las que se paga más que en Aragón, como en el caso de Andalucía. Aquí lo tenemos, 164.000 euros. Por lo tanto, un panorama complejo, ya lo ven ahí, de muchas comunidades en lo que las cifras son dispares por esas bonificaciones y deducciones que existen, Pablo. Muy bien. Arturo Aliaga, lo que piden ustedes es que sea homogéneo la carga fiscal en este asunto. Sucesiones, también donaciones. Pero es que además, cuando habla de ese señor de un piso, cuando un taller le traslada el local del padre al hijo, cuando un padre agricultor le deja la granja al hijo, ahí a veces hay cantidades de dinero que el hijo que empieza de joven agricultor o que se da de alta de autónomo no tiene los 100.000 o los 150.000 euros y nace los negocios ya con dificultades. Esto no es nuevo para nosotros, estamos en el 2017 y empezamos a trabajar en la hasta la sucesiva eliminación del impuesto en el año 2006. Luego, alguna razón tendríamos cuando estamos viendo que además se crea un agravio comparativo entre ciudadanos de las comunidades autónomas y claro, esto yo creo que al final el Partido Socialista en este caso, si se mantienen las cifras de que vienen más ingresos del Estado y además la comunidad autónoma, el crecimiento económico también está dando mayores ingresos, creo que debía de plantear en estos próximos presupuestos una modificación
al menos intentar aliviar esa carga a muchos ciudadanos aragoneses. Lo que pasa es que, claro, también puede hipotecar determinadas inversiones y los presupuestos de ejercicios posteriores. Estamos hablando, una reducción de estamos hablando de hacer el análisis de las políticas desde el punto de vista de que si es posible, porque entonces, si no, el próximo año más y al siguiente. Y si viene una crisis, será insuficiente con el impuesto este que hemos puesto. Es decir, habrá que meter otros impuestos más. Es decir, que también en el gobierno las políticas de ingresos hay que recaudar, pero hay que trabajar en que el gasto no se desboque y se desborde, porque ahora estamos en zona de crecimiento económico, pero yo se lo he dicho muchas veces al presidente, al señor Jimeno, cuando estábamos en el gobierno en el año 2011, el PIB caía al 1,5 y caían todos los ingresos de Aragón por IVA, los tributos no cedidos, caían todos los ingresos. Entonces, ahora estamos en un momento de recuperación económica y van mejor los ingresos, pero hay que estar preparados que en las políticas de gasto no estrangulen, porque si no vamos siempre al recurso de la deuda, que por cierto, a pesar de tener más ingresos, también está creciendo en la comunidad autónoma, ¿no? Hace usted referencia a los presupuestos para el próximo ejercicio 2018. ¿Cuándo ven a sus ojos que entran en las Cortes para comenzar la tramitación y también todo el debate correspondiente? En el debate del Estado de la Comunidad, el presidente se comprometió, no sé si habló a mitad de noviembre, ahora no recuerdo, pero vamos, hay por ahí alguna idea de que quieran venir los presupuestos. Antes tiene que venir la cifra del techo de gasto, que es el elemento, es la condición necesaria para que luego se traiga el presupuesto. Y tiene que haber acuerdo con el techo de gasto y posteriormente también con el diseño de los presupuestos. Con el diseño de los presupuestos, en principio, como siempre ha hecho el presidente de la Comunidad Autónoma, él dice que el presupuesto lo tiene que negociar con la izquierda, es su teoría en estos 2 años, pero bueno, nosotros en lo que respecta al techo de gasto, el Partido de Aragón es lo que quiere es que haya presupuesto, porque los efectos del no presupuesto ya se pusieron de manifiesto el año pasado cuando se aprobó el 10 de mayo. Subvenciones sin convocar, problemas con la ejecución, entidades y asociaciones que no les llegan para pagar los gastos corrientes, etcétera, etcétera. Que haya presupuesto y que se pongan de acuerdo los grupos de izquierda. Y el señor Lambán ya sabe, como le hemos dicho siempre, que él necesita 34 para aprobar el presupuesto. Y hay una propiedad que se llama la propiedad distributiva de la suma. A más B más C es igual. Me tiene que traducir eso, ¿eh? Que la propiedad es muy fácil. A más B más C es igual a B más C más A. Es decir, que si no tiene 34 porque le bloquea Podemos o eso, tiene en el arco parlamentario otros hasta 67. Yo se lo he dicho varias veces, pero si él insiste en tener presupuestos o el pagar el coste, si solo está condicionado el presupuesto a lo que diga Podemos, pues bueno, ese es su riesgo y ese es... También son los peajes que se pagan cuando en el acuerdo de investidura te dan el apoyo para que seas presidente, ¿no? Pero ¿considera que son muchos, pocos, demasiados, escasos los peajes que está pagando, en este caso, el Partido Socialista hacia Podemos? Bueno, los que hemos gobernado en coalición sabemos que es el arte de buscar salidas a situaciones a veces bloqueadas. Y yo creo que el presidente de Aragón está haciendo lo que hay que hacer en estos momentos, buscar salidas a situaciones a veces que le complican, yo creo que a veces demasiado. Señor Aliaga, no tenemos tiempo para más. Hemos repasado algunas de las cuestiones que interesan no solo a los medios, sino también a los ciudadanos, a las personas. Gracias por habernos acompañado y buenos días. Buenos días y muchas gracias.